Bienvenidos al curso de protección radiológica en línea. Hoy les voy a hablar sobre la protección radiológica aplicada en radiología. Este tema fue desarrollado por nuestro grupo de trabajo y va a ser presentado por mi persona, Hugley Sey. Las recomendaciones de este curso no pretenden sustituir, ni desplazar, ni menospreciar la amplia y detallada capacitación en protección radiológica requerida para elaborar de manera apropiada en un servicio de radiología. Con estas recomendaciones solo se pretende orientar al cursante para hacer un adecuado y seguro uso de las radiaciones ionizantes. Este curso está basado en las normas COENIN 218-1, la cual se refiere a la protección radiológica en radiodiagnóstico. El contenido de este curso va a ser el siguiente. Primero hablaremos de los blindajes estructurales y la clasificación de las zonas. Luego hablaremos de la protección radiológica en la exposición médica, en donde abarcaremos los DRL o niveles de referencia, estudios a mujeres embarazadas, estudios a niños y unas recomendaciones dadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica para estudios donde hay mayor exposición médica. Luego hablaremos de la protección radiológica en la exposición ocupacional, en donde abarcaremos el monitoreo ocupacional, trabajadoras embarazadas, métodos para reducir la exposición ocupacional y recomendaciones del Organismo Internacional de Energía Atómica para personal ocupacional, especialmente en fluoroscopía. Y finalmente hablaremos de la protección radiológica en la exposición al público, en donde hablaremos del control de acceso y el monitoreo de exposición al público. Los blindajes estructurales y clasificación de zonas. En radiología sin intervencionismo, la manera de protegerse ante las radiaciones ionizantes es con los blindajes estructurales existentes. Estos cálculos deben ser realizados por un experto en el área, para así garantizar los límites de dosis tanto del público como del personal ocupacionalmente expuesto. En la mayoría de los casos, 2 milímetros de plomo garantizan una adecuada protección, pero no siempre se requiere este espesor, por lo que hacer un cálculo de blindaje previo también ayuda a reducir costos. En cuanto a la clasificación de zonas, la norma venezolana COENIN 2257 establece la clasificación, señalización y demarcación de las zonas donde se operan con radiaciones ionizantes. En esta norma se clasifica como zona controlada aquella zona donde la tasa de exposición medida es mayor o igual a 0.5 mREN por hora. Esta zona debe ser delimitada y marcada. De ser posible, utilizar límites estructurales existentes. Y la zona supervisada, la norma COENIN 2257, la establece como aquella zona en donde la tasa de exposición medida es menor a 0.5 mREN por hora. Esta zona es donde las condiciones de exposición son predecibles y estables. En cuanto a la protección radiológica en la exposición médica, DRL o niveles de dosis de exámenes típicos. Estos niveles son dosis a grupos de pacientes de talla estándar para equipos definidos. Estos niveles no representan una restricción de dosis individuales de los pacientes, pero nos dan una idea de dónde se encuentra el límite entre la práctica buena o normal y la práctica mala o anormal. Estos niveles son orientativos. Sin embargo, cada servicio de radiología puede adaptarlos a sus prácticas locales y optimizar la exposición de manera más eficaz. Aquí mostramos una tabla de niveles de referencias establecidos para cada uno de los estudios realizados comúnmente en un servicio de radiología. Vemos que abarcamos desde radiografías simples, como para tórax, abdomen y espina lumbar, en donde vemos los niveles de referencia dados en milligray. También vemos radiografías simples para pacientes pediátricos, por ejemplo para cráneo y abdomen, en donde vemos que los niveles de referencia bajan hay unidades de micrograys. Estudios como mamografía y fluoroscopía, vemos los niveles de referencia, y tomografía computada, en donde vemos que estos niveles de referencia aumentan, dados también en milligray. Estos niveles de referencia es importante tenerlos en cada uno de los servicios para que a la hora de realizar algún estudio tengamos alguna idea
de si estamos realizando bien o no el estudio en cuanto a las dosis que le estamos aplicando a los pacientes en dichos estudios. Estudios a mujeres embarazadas. Debería de preguntarse a la paciente sobre la posibilidad de estar embarazada, incluso pacientes pediátricas en estado de pubertad. En caso afirmativo, se debe tomar y adaptar las medidas apropiadas con el fin de proteger el feto lo más posible. Como reglas básicas, se recomienda que los procedimientos radiológicos para mujeres que tengan probabilidad de estar embarazadas deben evitarse a menos que haya fuertes indicios clínicos en sentido contrario. Para evitar la indeseada irradiación del feto, se recomienda colocar avisos en la entrada de la sala de rayos X y en la sala de espera, tales como: si piensa que hay alguna posibilidad de estar embarazada, por favor dígaselo al técnico o al tecnólogo radiólogo o al radiólogo antes de la realización de la exposición. Cuando una paciente gestante se somete a una exploración en el abdomen, podría ser aconsejable una evaluación individual de la dosis esperada al feto por un especialista en el área. La paciente embarazada tiene derecho a conocer la magnitud y tipos de efectos potenciales de la radiación que podían resultar de la exposición in útero. Estudios a niños. Hay recomendaciones internacionales y códigos de buena práctica en este campo que constituyen un marco para una implementación eficaz del principio de optimización a exposiciones diagnósticas en niños. Es esencial una buena política de protección radiológica en radiología pediátrica. Una consideración especial debe ser dada al proceso de optimización de las exposiciones médicas de los niños, especialmente en el caso de tomografía computada, que es donde vemos hay mayor dosis. Para ello, existen recomendaciones dadas por el Organismo Internacional de Energía Atómica para estudios donde hay mayor exposición. Tenemos para pacientes que se van a realizar una tomografía, tenemos para pacientes pediátricos y para pacientes que se van a realizar una fluoroscopía. Estas recomendaciones son las siguientes. Este es uno de los pósters realizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica con el fin de reducir la exposición médica. Este en particular está hecho para pacientes que se van a someter a un estudio de fluoroscopía. Entonces, este póster consta de 10 recomendaciones para protección de pacientes en fluoroscopía. La primera recomendación es maximizar la distancia lo más posible entre el tubo de rayos X y el paciente. En la imagen podemos ver que aquí tenemos el tubo. Si tenemos una distancia D, colocamos al paciente a una distancia D, este paciente va a recibir una unidad. En cambio, si este paciente lo vamos acercando al tubo a una distancia de medio, ahora va a recibir 4 unidades. Y así a medida que nos vamos acercando más al tubo, si nos acercamos de cuarto de distancia, va a recibir 16 unidades. Y si estamos de octavo, o sea, cerquita del tubo, este paciente va a recibir 64 unidades. Entonces, alejar al paciente lo más posible del tubo de rayos X. La segunda recomendación es minimizar la distancia entre el paciente y el receptor de imagen. Caso contrario a la primera recomendación, ahora el paciente debe estar lo más cerca posible del receptor de imagen. Entonces, alejarlo del tubo y acercarlo lo más posible al receptor de imagen. La tercera recomendación es minimizar el tiempo de fluoroscopía. Archivar los datos del tiempo de fluoroscopía y el producto de dosis área o el producto de Kerma área, si está disponible en el equipo, de cada paciente, con el fin de tener toda la información dada a este paciente. Cuarta recomendación es usar fluoroscopía pulsada con la menor cantidad de pulsos posible para obtener imágenes de calidad aceptable, para así irradiar al paciente solo lo que sea estrictamente necesario. Sabemos que la fluoroscopía pulsada reduce la exposición. Evitar exponer la misma zona de la piel en las diferentes
proyecciones, haciendo que no se superpongan los campos de entrada, evitando tener puntos calientes innecesarios. Este punto de entrada del haz puede cambiarse rotando el tubo alrededor del paciente. Sexta recomendación. Pacientes de mayor tamaño o más grueso requieren un aumento de la dosis en la superficie de entrada. Tener esto siempre presente al momento de realizar el estudio para así evitar repetir imágenes innecesariamente. La proporción de aumento de dosis con respecto al grosor debe ser conocida y está registrada en todo servicio de radiología. La séptima recomendación es: proyecciones oblicuas también aumentan la dosis en la superficie de entrada, porque es como que si aumentáramos el grosor del paciente. Entonces, tener esto en cuenta, que el aumento en la superficie de entrada aumenta la probabilidad del daño en la piel. Evitar lo más posible el uso de la magnificación, disminuyendo el campo visual en un factor de 2 aumenta la tasa de dosis en un factor de 4. En la imagen podemos ver la relación entre el campo de visión o el field of view y la tasa de dosis de entrada al paciente expresada en unidades. Por ejemplo, si tenemos un field of view de 32 centímetros, esta tasa va a ser de 100 unidades, mientras que si ese field of view lo reducimos a 11 centímetros, la tasa de dosis en la entrada del paciente va a ser de 711 unidades. La novena recomendación es minimizar el número de cuadros y el número de series de cine a un nivel clínicamente aceptable. La tasa de dosis de cine es de 10 a 60 veces mayor que usando fluoroscopía. Entonces, la documentación siempre debe ser realizada con la última imagen fija, siempre que sea posible, y no con imágenes de cine. La décima recomendación es usar colimación. Colime el haz de rayos X al área de interés. Esto va a hacer que irradiemos zonas que no son de importancia clínica. Este es otro póster realizado por el Organismo Internacional de Energía Atómica. En este caso es para la protección radiológica en intervenciones a niños. Entonces, la primera recomendación: recuerde, ciertos tejidos de los niños en crecimiento son más radiosensibles que los de los adultos. Los niños tienen mayor esperanza de vida, por lo cual es más probable que se manifiesten los efectos de la radiación. Segunda recomendación: hable con los padres antes de la intervención. Pregunte si ha habido exposiciones anteriores y, en caso afirmativo, tomarlas en cuenta a la hora de realizar el estudio. Dé respuesta a todas sus inquietudes sobre seguridad radiológica. Los padres pueden cooperar en el examen radiológico de sus hijos si han sido debidamente informados del estudio que se le va a realizar. Tercera recomendación: haga que los miembros de su equipo tomen más conciencia mediante una lista de verificaciones previas a la intervención. Sería conveniente hacer como un checklist, así como el que tienen aquí de ejemplo, e ir pasando de un ítem a otro de manera de no se escape ninguno a la hora de realizar un estudio pediátrico. Cuarta recomendación: planifique detalladamente las intervenciones con antelación para evitar series radiológicas inadecuadas o inacabadas y exposiciones repetidas innecesariamente y completamente evitables. Proteja la tiroides, mama, ojos y gónadas del paciente hasta donde sea posible. Estos protectores colocados correctamente pueden reducir las dosis hasta un 40%.
Sexta recomendación, utilice una técnica óptima. Reduzca la frecuencia de 7,5 a 3 pulsos por segundo cuando sea posible. Retire la rejilla antidifusora si el niño pesa menos de 20 kilogramos y si esto es posible, ya que como sabemos el uso de la rejilla antidifusora mejora la calidad de imagen, pero siempre aumenta la dosis al paciente. Utilice en su lugar la técnica de separación entre el paciente y el receptor de imagen, conocido como air gap. Reduzca al mínimo el tiempo de exposición y reduzca al mínimo la superposición de los haces en la entrada del paciente, para así evitar puntos calientes innecesarios. Séptima recomendación, utilice la memoria de última imagen, siempre que sea adecuado en lugar de realizar exposiciones adicionales o tener que repetir alguna imagen. La exposición de cine es 10 veces mayor la dosis que la imagen de fluoroscopía con memoria de última imagen. Tener esto en cuenta. Octava recomendación, aumente la distancia entre el paciente y el tubo de rayos X y disminuya la distancia entre el receptor de imagen y el paciente, exceptuando cuando utilice la técnica de air gap sin rejilla. Tal como se muestra en la imagen, de esta forma vamos a reducir la dosis del paciente. Esta sería la forma incorrecta, en donde el receptor de imagen está lejos del paciente y el tubo está lo más cerca posible del paciente, y esta sería la imagen correcta, el receptor lo más cerca posible del paciente y el tubo lo más lejos. La novena recomendación, utilice el registro de dosis y los medios tecnológicos del equipo para reducir las dosis, como por ejemplo los dispositivos de control automático de exposición, siempre y cuando estos dispositivos estén correctamente calibrados. Y la décima y última recomendación dada por el organismo es que tras la intervención de un paciente, sobre todo si es pediátrico, revisar y registrar la dosis de radiación entregada a este paciente, añadiendo esta información al estudio realizado. Y como tercer y último póster de los realizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, tenemos este dado para pacientes que se van a realizar estudios de tomografía computada, en donde vemos que es otro estudio en donde aumenta la exposición médica. La primera recomendación es: realice el examen únicamente si está indicado. Se estima que un número significativo de exámenes con imagen radiológica que se efectúan son innecesarios. Se recomienda que se efectúe una consulta entre el médico que le solicite el examen y el radiólogo. La segunda recomendación es fomentar el uso de métodos no ionizantes de obtención de imágenes, por ejemplo, resonancias magnéticas o ultrasonido, cuando sea apropiado, especialmente para pacientes jóvenes. Tercera recomendación es verificar siempre si las pacientes pudieran estar embarazadas. Hay que utilizar señalización y material informativo para notificar a las pacientes que tienen que comunicar cualquier posibilidad de embarazo. Cuarta recomendación, las imágenes de elevada calidad pueden ser agradables a la vista, pero requieren mayores dosis de radiación a los pacientes. Comience a utilizar imágenes que contengan algo de ruido sin que esto suponga perder información necesaria para diagnosticar. Las imágenes vemos dos ejemplos. Un ejemplo con una excelente calidad de imagen, mejor de la que se necesita, donde vemos que la dosis entregada a este paciente fue de 12,6 miligray. Y al lado vemos una imagen con una menor calidad de imagen, menos dosis al paciente, 4,2 miligray, pero sin embargo no se perdió calidad diagnóstica, en donde vemos que lo que queríamos ver, en este caso lo que está señalado acá, se ve igual en ambas imágenes. Pero la diferencia es que en esta imagen el paciente recibió mucho menos dosis.
Quinta recomendación, utilice protocolos de tomografía computarizada para indicaciones específicas de cada zona del cuerpo. Por ejemplo, para seguimientos de nódulos pulmonares o cálculos renales, se pueden obtener imágenes con dosis de radiación de un 50 a un 75% menores que las de protocolos habituales o de uso general. Sexta recomendación, no se deberían obtener de manera rutinaria imágenes ST de pasajes o de fases múltiples. Las imágenes ST de fases múltiples pueden multiplicar la dosis de 2 o 3 veces más respecto a las imágenes de ST de fases únicas. Ajustar los parámetros de exposición con arreglo al paciente y zona del cuerpo. Ejemplo, no es lo mismo tener un paciente grande que un paciente pequeño. Las dosis varían considerablemente. Aquí vemos un ejemplo de un paciente de 130 kilogramos, en donde las dosis son de 14.1 miligray, y un paciente estándar de 60 kilos, donde las dosis son de 4.1 miligray. Octava recomendación, conozca su equipo. Aprenda a seleccionar los parámetros del sistema de control automático de exposición, afinando el ajuste de las dosis para las diferentes zonas del cuerpo y para las distintas indicaciones clínicas. La mayor parte de los exámenes ST de cuerpo se deberían efectuar utilizando el control automático de exposición. Novena recomendación, utilice una buena técnica. Valores menores de kbp o MAS, mayor factor de paso o pitch, restringir la longitud de exploración a lo estrictamente necesario, centrar el área de interés en el isocentro del equipo del tomógrafo, y en todos los protocolos ST debería de figurar la localización del principio y el final del examen para las diferentes indicaciones clínicas. Aquí vemos dos protocolos recomendados por el organismo de manera de reducir las dosis de un 20 a un 30%. Décima y última recomendación es prestar atención a los valores de dosis y compararlos con los valores de referencias para diagnóstico o los DRL que ya hablamos. Conozca las magnitudes dosimétricas en CT y los niveles de dosis recomendados para las diferentes zonas corporales. Son los valores o DRL recomendados para exámenes típicos de tomografía, como por ejemplo CT de cabeza, abdomen, tórax, y para pacientes pediátricos en donde vemos los DRL dados en miligray. Ok, ahora vamos con la protección radiológica a la exposición ocupacional. El monitoreo ocupacional. El monitoreo individual debe llevarse a cabo por los trabajadores que normalmente estén expuestos a la radiación en las zonas controladas. Los dosímetros personales están diseñados para estimar la dosis efectiva o dosis equivalente en un órgano. Hay muchos tipos de dosímetros individuales o personales. Tenemos los termoluminiscentes o TLD, los luminiscentes de estimulación óptica o los OSL, las películas y una gran variedad de dosímetros electrónicos. Los dosímetros de cuerpo entero deben usarse entre los hombros y la cintura y debajo del delantal plomado. Sin embargo, en radiología intervencionista se recomienda el uso de dos dosímetros, uno debajo del delantal plomado a nivel de la cintura y otro sobre el protector de tiroides. Trabajadoras embarazadas. Una trabajadora, cuando tenga conocimiento de que está embarazada, debe notificarlo de inmediato, con el fin de que sus condiciones de trabajo se puedan modificar si es necesario. Se debe garantizar que el embrión o feto goce de los niveles de protección requeridos para público, es decir, la dosis del embrión no debe ser superior a 1 milisievert. Dependiendo del tipo de trabajo que realiza la trabajadora, puede ser
puede resultar valioso el uso de un dosímetro electrónico de modo de estar revisando su exposición en tiempo real. Utilizar los métodos para reducir la exposición ocupacional. Entre estos métodos está emplear las 3 medidas básicas de protección radiológica. El tiempo. Reservar el tiempo el cual una persona se expone a la radiación ionizante, tanto como sea posible. Cuanto mayor sea la exposición, mayor va a ser la dosis acumulada. La distancia. Asegurarse que la distancia entre una persona y la fuente de rayos X se mantenga tan grande como sea posible, recordando que la radiación de una fuente sigue la ley del inverso del cuadrado, lo cual significa que el doble de la distancia es una cuarta parte de la dosis, pero la mitad de la distancia significa 4 veces la dosis. Y finalmente el blindaje. Usar el blindaje existente, así como también los medios protectores. Materiales como plomo o acero se usan comúnmente para la instalación del blindaje. El nivel de exposición ocupacional asociada con procedimientos radiológicos es muy variable y oscila entre potencialmente insignificantes en el caso de rayos X simple a significativo para los procedimientos de radiología intervencionista. En este sentido, el Organismo Internacional de Energía Atómica ha publicado 10 recomendaciones para el personal ocupacionalmente expuesto en procedimientos intervencionistas como fluoroscopía, siendo esta una práctica en donde se registra mayor exposición ocupacional. Este es otro de los pósters realizados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, en este caso para reducir la exposición ocupacional. Estas son 10 recomendaciones dadas para la protección del personal en fluoroscopía. Recordar que toda reducción de dosis al paciente supone una reducción de dosis al personal. Entonces, la primera recomendación es usar dispositivos de protección. Se aconsejan delantales plomados de 2 piezas para distribuir el peso, con 0.5 milímetros de plomo en la parte delantera, con la superposición de 0.5 milímetros de plomo en esta área y 0.25 milímetros de plomo en la espalda. El uso de un delantal plomado puede reducir la dosis hasta un 90%. Además, deben usarse gafas plomadas con protección lateral y protectores tiroideos. Haga buen uso de los principios de protección radiológica: tiempo, distancia y blindaje. Reduzca en lo posible el tiempo en el que se está expuesto a la radiación, maximice la distancia entre usted y la fuente de rayos X, tanto como sea posible clínicamente, y use todo el blindaje que disponga para protegerse de la radiación. Tercera recomendación: use mamparas suspendidas del techo, los blindajes laterales y las cortinas plomadas debajo de la mesa. Las mamparas suspendidas del techo, los blindajes laterales y las cortinas plomadas. Con ello podrá reducir la dosis de radiación dispersa en más de un 90%, lo cual es un porcentaje considerable. El blindaje móvil es aconsejable cuando se trabaja en la modalidad de adquisición de cine. Mantenga las manos fuera del haz directo de rayos X en todo momento. Las manos dentro del campo del haz primario aumentarán los factores de exposición tanto de KB como de MA y las dosis a los pacientes y por consiguiente al staff. Vemos una imagen en donde la persona coloca las manos dentro del haz de rayos X y efectivamente esta mano se visualiza en la imagen. Esto a consecuencia de más dosis al paciente y además dosis innecesaria al personal. Quinta recomendación: solo del 1 al 5% de la radiación que incide a la entrada del paciente
sale hacia el detector de la imagen. Es sumamente conveniente situarse al lado del detector de la imagen, donde solo sale del 1 al 5% de la radiación incidente y su respectiva dispersión. En esta imagen vemos el modo correcto de trabajar, en donde el personal está justamente del lado del receptor de la imagen y lejos del tubo de rayos X. Esta sería la forma incorrecta, en donde tenemos al personal justo al lado del tubo de rayos X y mire el receptor de la imagen donde está. Sexta recomendación: mantener el tubo de rayos X debajo de la mesa y no sobre ella. De esta manera, el personal ocupacional recibe menos radiación dispersa. Vemos en esta imagen el modo correcto, en donde tenemos el tubo de rayos X justo debajo de la mesa del paciente y el personal del lado del receptor de la imagen, y esta sería la manera incorrecta, en donde tenemos al personal al lado del tubo de rayos X y además ese tubo encima del paciente. Séptima recomendación: el uso del dosímetro personal. El Organismo Internacional de Energía Atómica recomienda al menos el uso de 2 dosímetros personales, uno debajo del delantal plomado a la altura del tórax, como este que vemos acá, y otro por fuera del delantal plomado a nivel del cuello y de los ojos. O sea, sería por fuera del protector de tiroides. Y si es posible, un dosímetro adicional tipo anillo para los procedimientos que requieran exposición de las manos cerca de las primarias, como este que vemos acá. Esto es para radiografía intervencionista, el uso de 2 dosímetros. Recordemos que para radiografía simple basta con el uso de un solo dosímetro, siempre y cuando este se use debajo del delantal plomado a nivel entre los hombros y la cintura. Es útil los sistemas de dosimetría personal en tiempo real o los dosímetros electrónicos, para que así el PODE tenga conocimiento de la dosis que está recibiendo en tiempo real. Octava recomendación: actualice periódicamente sus conocimientos en protección radiológica. Nunca se quede con los conocimientos adquiridos alguna vez en su vida. Trate siempre de mantenerse al día en ya que de ello depende su óptimo desempeño en su trabajo y en la protección, tanto para usted como para sus pacientes. El Organismo Internacional de Energía Atómica y la ISRP constantemente están publicando temas relacionados a la protección radiológica. Novena recomendación: plantee sus inquietudes sobre protección radiológica a los especialistas en protección radiológica o a especialistas en física médica. Nunca se quede con alguna duda en relación a la protección radiológica que recibe o la manera en cómo está trabajando. Y por último, recuerde, el control de calidad de los equipos en fluoroscopía le permitirá trabajar en forma segura, ya que usted confiará en los resultados obtenidos porque su equipo es calibrado periódicamente. Conozca su equipo. Utilizar las características del equipo de manera apropiada le ayudará a reducir las dosis tanto del personal ocupacional como de sus pacientes. Y haga uso de inyectores automáticos siempre que lo disponga en su servicio. De esta manera también va a reducir sus dosis como personal significativamente. Por último, hablaremos de la protección radiológica a la exposición al público. El control de acceso. El público no debe acceder a las zonas controladas sin autorización. Los acompañantes que deban estar en las zonas controladas deben disponer de información e instrucción adecuada antes de entrar a una zona controlada, con el fin de garantizar su protección adecuada y la de las otras personas que pudieran verse afectadas por sus acciones. El monitoreo de exposición al público.
Este monitoreo debe incluir la evaluación de dosis en las áreas que rodean las instalaciones de radiología que son accesibles al público. El monitoreo puede lograrse con facilidad mediante el uso de dispositivos pasivos, tales como TLD, colocados en puntos críticos durante un periodo corto de tiempo, por ejemplo 2 semanas. El monitoreo está especialmente indicado y útil cuando se instala un nuevo equipo de rayos X en una sala existente. Este monitoreo debe realizarse por un personal experto en el área de manera de garantizar que el nuevo equipo instalado en el servicio cumple con las condiciones dadas de la protección radiológica y que ese blindaje existente es suficiente para este nuevo equipo instalado. Bueno, por último, en la protección radiológica siempre debemos tener presente las 3 medidas básicas de la protección radiológica, que son minimizar el tiempo de exposición, alejarnos lo más posible de la fuente de radiación y permanecer siempre que se pueda detrás del blindaje, así como también los 3 principios básicos de la protección radiológica: la justificación de la práctica, la limitación de las dosis y la optimización utilizando el principio ALARA, tan bajo como razonablemente sea posible. Muchísimas gracias por su atención, espero les haya gustado este curso y estas son las referencias recomendadas para este tema de protección radiológica en radiología, y estos son los links para que se descarguen los pósteres que discutimos acá en este tema, así como si es posible para ustedes imprimirlos y colocarlos en cada uno de sus servicios, y los invito a ver los demás temas de protección radiológica enfocados en las demás áreas en donde utilizamos radiación ionizante.